Hola Capricornio, ¿cómo están? Bienvenidos a horóscopo 8 al 14 de marzo. ¿Cómo se han sentido? La energía está pateando duro. Uno dice no vale, pero hasta los que somos conocedores del tema hemos estado ahí como tambaleados con el eclipse y con Mercurio retrógrado. Uno dice, a mí, ese es el famoso a mí no me va a pasar, y nos pasa. Tu palabra clave, navegación. A mí me gusta mucho esta carta. Yo no sé si ustedes pueden ver qué bonito el cielo, como las constelaciones. Y navegación es ¿para dónde vas, Capricornio? ¿Cuál es la meta? ¿Para dónde quieres ir esta semana? Ponte una meta, ponte un norte. Sigue, ¿no? Sigue una ruta. Eso sería importante esta semana. Vamos a ver tu número y mientras yo saco tu número, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones. Número 63 tiene que ver con parenting. Yo lo he comentado, pero a lo mejor tú eres nuevo. No existe una traducción al español, pero sería maternidad, paternidad. Lo que pasa es que en español nosotros sí hacemos diferencia entre femenino y masculino, no siempre, pero particularmente para eso hablan las cartas de la maternidad y la paternidad. Entonces, si hablamos de navegación, ¿cómo? Puedes preguntarte, no necesariamente, pero puedes preguntarte cómo estás ejerciendo la maternidad o la paternidad, cómo está ese tema, quieres o no quieres tener hijos, cómo está ese tema, tu relación con tus padres. Bueno, parenting sería padres, pero no existe padreatazgo, por ejemplo. Pero bueno, ay, me gusta cómo arrancó esto. Esto arrancó bonito, porque nosotros estamos enrachados. Digo nosotros porque yo soy Capricornio. Sale la fuerza en posición central. Esto lo estoy haciendo. Cada vez que la fuerza sale en posición central, tú te concentras con su energía, la observas y te impregnas de la suerte, las soluciones, los beneficios y los favores que nos da el arcano de la fuerza en nuestra vida. ¿Concentrado? Chévere. Seguimos. Inicios que vienen. Asentamiento que se logra, meta que se cumple, conversaciones importantes con persona de poder que va a traer beneficios, riesgos que tienes que asumir para el bien superior, cambios importantes, la fe tiene que sostenerte, pero sostenerte en que se va a dar el resultado más favorable para ti. Yo no sé cómo vas, porque ya llevamos varias semanas trabajando, no sé cómo vas tú en la constante elevación de la frecuencia vibratoria. Celebra tus logros, Capricornio. Celebra lo poquito que se esté dando o lo mucho que se esté dando. Consiéntete. Cómprate algo que quieras, que te guste, que te llame la atención. Eso es una manera muy fuerte de autocelebrarnos. Descansa, hazte un spa, date un masaje. Arréglate algo a nivel estético si quieres, pero mantén la frecuencia elevada porque ya estás, y eso, perdón, eso yo lo veo acá en las cartas, la mayoría de ustedes, nosotros, ya estamos en el terreno de los milagros, o sea, ya hay una fertilización del terreno. Y pronto va a empezar a crecer esa estructura que va a dar los frutos para que Capricornio tenga la vida a la que está destinado en el 2026. Entonces, si tú llevas rato conmigo, ya tú tienes que estar experimentando cambiecitos por aquí, cambiecitos por allá. Si estás acá por primera vez, únete a lo que yo he venido trabajando con la comunidad de crecer en vibración. Sé lo más valiente que puedas esta semana en la toma de tus decisiones, lo más arriesgado que puedas hacer esta semana, lo más convencido de tu talento, de tus facultades, de tus posibilidades mentales, porque aquí está hablando mucho la mente, de la libertad de creación, porque tú puedes crear la vida que quieres hablando mucho de eso, no desde la carencia, sino desde el convencimiento. Si a ti te parece que eres una persona súper talentosa cantando, dilo. Es que yo soy un buen cantante, a mí me gusta cantar, yo siento que se me da fácil la música, yo tengo ritmo, yo tengo tono. Dilo, no es arrogancia,
es que en lo que más nos enfocamos, más se atrae de eso, más se expande. Entonces, mientras más metidos estamos en el reconocimiento y valor de nuestro propio talento, más rápido, más fácil, más favorable es la expansión de ese talento. Tu salud, la dieta. Hay que cuidar la dieta, hay que tener cuidado con los alimentos, con el exceso de alimentos procesados. También hay que tener cuidado con intoxicaciones o envenenamientos. Si vas a comer en la calle, lugares reconocidos, mucho cuidado si tiene una apariencia rara o si huele raro. No te dé pena decir, yo no me voy a comer eso. No te lo comas. Acá en el dinero, inversiones, hay que revisar las inversiones, hay que revisar los ahorros, hay que así sea empezar de una manera conservadora, pero hay que empezar a generar temas de ahorros o inversiones para la solidificación de tu economía. Así sea 5 centavos, estoy exagerando, pero por lo menos $50. La verdad que ahorita que yo lo estoy viendo, a veces uno se gasta el dinero en cosas que no. Mételos en una cuenta, ahorralos. O inviértelos. O sea, $50, a lo mejor, no sé qué acción cuesta $50, pero ponte que, no sé, Netflix está barata, $50. Compra. Y después vendes, no sé. Estoy diciendo disparates porque yo era agente financiero, pero no sé cómo se está moviendo la bolsa actualmente. Me imagino que debe estar terrible con el tema de la guerra. Trabajadores y emprendedores, esta es una semana para trabajar un poco aislados, un poco solos, enfocados, concentrados, navegación, a dónde quieres ir en tu trabajo, cuáles son las metas que te quieres plantear, cuáles son las metas que quieres cumplir, cuál es el objetivo que te estás proponiendo. Prácticamente estamos en la segunda, ya finalizando la primera mitad de marzo, la segunda semana, entonces todavía tienes 16 días para plantearte una meta, para plantearte un objetivo del mes. ¿Qué es lo que quieres hacer en marzo? ¿Qué es lo que te gustaría que se concretara en marzo? Siéntate papel y lápiz, en soledad, en concentración, en reflexión sobre tu trabajo y sobre tu emprendimiento. Yo siento que los trabajadores como que están presentando incomodidad en su trabajo actual y están como que me voy, me quedo, ¿para dónde voy? Y aquí se ve un camino de partida. Si tú sientes que ya llegó el momento de que el techo te queda aquí arriba, no tengas miedo en buscar un mejor futuro para ti. Simplemente planifícalo a través de una meta. Bueno, mira, en este trabajo yo siento que puedo dar más y no me están dando la oportunidad, pues la meta ¿cuál es? Irme a otro trabajo en donde sí me sienta valorado. Y la mente es la que se va a encargar a través de verte y hablar de eso, no desde la carencia, sino desde el merecimiento. Yo tengo talento, yo soy súper buen trabajador, ahí plum, 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 se eleva la frecuencia y se da. Si estás buscando trabajo, porque ya te diste cuenta, porque ya te quieres ir, hay que tomar riesgos, Capricornio, hay que lanzarse. ¿Qué significaría tomar riesgos en la búsqueda de trabajo? Bueno, hablar con gente, abrir un perfil de LinkedIn, buscar conexiones, tal vez postularte a una oferta en donde si hay 10 skills, tú solamente completas 7, pero los otros 3 los puedes aprender, o sea, eso sería arriesgarse. ¿Cómo sería arriesgarse en el emprendimiento? Lanzándose con estrategias nuevas y proyectos diferentes que a lo mejor te ha estado dando miedo a asumir. Vamos a ver el amor. El amor de Capricornio sale el arcano del mundo, hablando de temas del hogar, temas de la casa. Puede venir, los que están en pareja, puede venir una remodelación o reestructuración del hogar. También está hablando en las parejas un tema de rutina. Hay una rutina que hay que cambiar en temas de pareja, una rutina que tiene que cesar. Hay algo que dice cámbialo, háblalo, soluciónalo, resuélvelo en temas de rutina en el hogar. Los que están solteros, esto viene más por el área del entorno, hay que limpiar el entorno, como que observarlo y hacer algunos cambios en el entorno. No se ve consolidación de pareja, pero sí te veo saliendo con varias personas a la vez.
ojo, si estás viendo esto porque te gusta un Capricornio, no vayas a confrontarlo. Así como que, mira, ¿con quién más estás saliendo tú? Aunque bueno, why not, a lo mejor te dice, ay, pero es que yo no quiero nada formal contigo, no sé qué. Pero sí se ve que Capricornio está como saliendo con varias personas a la vez y no se está tomando a nadie en serio. No sé, yo sería incapaz de juzgar. Siempre y cuando la gente sea sincera y diga, no, mira, esto es una relación abierta, yo estoy saliendo contigo, pero también estoy saliendo con este, y no tengo ninguna intención por ahora de formalizar con nadie. Eso tiene un valor que el otro debería, suena loco, pero agradecer. El anclaje de Capricornio esta semana, la pirámide está hermosa. De hecho, la predicción total está hermosa. El anclaje de Capricornio. Mi fe me sostiene. Creo que ya se lo dije a otro signo, pero no importa. Ustedes no se conocen entre ustedes. Mi fe me sostiene. Porque esta es una semana, Capricornio, de tener mucha fe en que lo bueno sí va a llegar. Sí va a llegar. Si está demorado, si llevas rato esperándolo, analiza y sé autocrítico. ¿Cuál es la emoción que tienes al esperar? ¿Es desespero? ¿Es carencia? ¿Es fastidio? ¿O es emoción? Porque si tú pides algo por Amazon, tú sabes que te va a llegar. Y tú te emocionas y dices, ya va a llegar mi paquete de Amazon. Ya va a llegar mi paquete de Amazon. Y tu paquete te llega. Pero si tú estás en una postura de, ya va a llegar mi paquete de Amazon. ¿Será que sí va a llegar mi paquete de Amazon? ¿Y mi paquete de Amazon llegará? Eso se llama incoherencia cuántica. Y el doctor Joe Dispenza lo explica divinamente cómo eso tumba la manifestación. Raciel viene con un mensaje muy hermoso que dice, la felicidad viene a través del crecimiento espiritual. Serás luz para otros. Las respuestas vienen a través de la meditación. Hay una meditación, por cierto, pero la voy a lanzar mejor la lanzo por las redes sociales. Está atento, a ver si lo hago. Es que no es mía, no sé si la estoy plagiando, pero la vi y me pareció muy bonita. Bueno, te la voy a contar a ti nada más porque se la vi a otra persona. Es acostarse y juntar las manos y sentir que tienes como una bola de luz en las manos y permitir que esa bola te envuelva. Y ahí le dices, muéstrame lo que tengo que ver. Y te acuestas a dormir. Según esta persona, que no recuerdo el nombre, de verdad pido disculpas a este chico porque lo vi en Twitter, que ahora se llama X, dice que en la mañana tú vas a recibir como el mensaje. No la he hecho, la tengo pendiente, pero te la regalo a ti nada más, no vaya a ser que después me diga, mira que la plagiaste y tal, porque sí, puede ser, que no me acuerdo del nombre. Tu afirmación dice, cuando dudo, lo resuelvo. Cuando dudo, lo resuelvo. Bueno, no. A veces yo siento que estas afirmaciones son medio raras, no tienen como mucho sentido. O a lo mejor yo estoy ofreciendo resistencia a la afirmación porque soy Capricornio. Yo les dejo un beso grandote y nos vemos pronto por aquí por internet.